de una moción multipartidaria. Moción de saludo de los congresistas Simón Munaro, Canches Guzmán, Tevez Quispe, Cheja de Moya. Siguen firmas. El Congreso de la República acuerda expresar su saludo a toda la comunidad árabe palestina en el Perú y al Estado de Palestina con ocasión de conmemorarse el 15 de noviembre de 2015 el 27º aniversario de la Declaración de la Independencia del Estado de Palestina y el 29 de noviembre el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino, haciendo votos por llegar de inmediato a un acuerdo de paz definitivo que garantice la seguridad de los dos estados palestino e israelí dentro de fronteras seguras, viviendo pacíficamente uno al lado del otro. La mesa directiva se complace en saludar a la comunidad árabe palestina en el Perú y al Estado de Palestina y a los señores embajadores reunidos con ocasión de conmemorarse el 27 aniversario de la Declaración de la Independencia del Estado de Palestina y el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, quienes se encuentran en la galería diplomática acompañados del señor Yehude Simons. Continuando con la sesión, se va a dar uso de la palabra a los señores ministros de Estado, luego al presidente del Poder Judicial y a los titulares de los pliegos presupuestales de los organismos constitucionales autónomos para que sustenten los pliegos de egresos de sus respectivos sectores. Tiene en tal sentido, y según lo dispuesto por el tercer párrafo, inciso E del artículo 55 y el inciso C del artículo 81 del reglamento del Congreso, el uso de la palabra la ministra de Relaciones Exteriores, Ana María Sánchez. El primer ministro, perdón. El presidente del Consejo de Ministros, don Pedro Cateriano Bellido. Muchas gracias, presidente. Señor presidente, señores congresistas. En cumplimiento del artículo 80 de la Constitución Política del Perú y el 81 del reglamento de este Congreso de la República, me presento ante el Pleno para exponer el proyecto de presupuesto para el año 2016 del sector Presidencia del Consejo de Ministros. Para ello, dividiré mi presentación en 4 puntos. Ejecución financiera 2014-2015, presupuesto 2016, programas presupuestales y principales metas del sector Presidencia del Consejo de Ministros. Ejecución financiera 2014. El presupuesto institucional del sector PCM para el ejercicio 2014 fue de 1.633 millones de soles, que luego de modificaciones presupuestarias en el nivel institucional durante la fase de ejecución alcanzó la suma de 2.002 millones de soles. La ejecución en dicho periodo fue del 89%, es decir, se llegó a ejecutar al 31 de diciembre de 2014 la suma de 1.953 millones de soles en todo el sector. 13 pliegos de los 20 adscritos al sector Presidencia del Consejo de Ministros llegaron a una ejecución final por encima del 90%. Sin embargo, la ejecución general del sector estuvo al 89%, principalmente por la baja ejecución de entidades como Servir e Indesi, que en el año 2014 ejecutaron solo 70% y 59% respectivamente. Ejecución financiera 2015. El presupuesto institucional de apertura PIA del sector Presidencia del Consejo de Ministros para el año 2015 fue de 1.704 millones de soles, incrementándose a 2.273 millones de soles. Estimamos que al 31 de diciembre del año 2015 la ejecución presupuestaria será de 2.105 millones de soles. Esto es una ejecución del 93% para todo el sector Presidencia del Consejo de Ministros. De alcanzar esta meta, serían 4 puntos porcentuales más que la ejecución de 89% alcanzada
el año 2014, mejorando considerablemente la ejecución presupuestal de entidades como Servir e Indesi. Presupuesto 2016. Fuentes de financiamiento. El presupuesto del sector Presidencia del Consejo de Ministros para el año 2016, por fuente de financiamiento, se puede advertir que los recursos ordinarios ascienden a 941 millones de soles, mientras que los recursos directamente recaudados ascienden a 793 millones de soles, lo que representan el 53 y 45% del total del presupuesto, respectivamente. El presupuesto de los organismos reguladores y supervisores, OCIPTEL, OCINERMIN, SUNAS, OCITRAN, OCINFOR e INDECOPI, es de 695 millones de soles, que representan el 39.4% del total del presupuesto del sector. De este grupo de entidades, OCIPTEL, OCINERMIN, SUNAS, OCITRAN e INDECOPI se financian únicamente con recursos directamente recaudados, cuyo presupuesto es de 692 millones de soles y representa el 39.2% del presupuesto del sector. Hay que señalar que en la fuente de recursos determinados se contempla únicamente a la Comisión Nacional de Bienes Incautados, CONABI, de la Presidencia del Consejo de Ministros, que se financia con recursos provenientes de la enajenación de activos, pérdida de dominio y otros en el marco del Decreto Legislativo 1104. En el caso de la fuente por donaciones y transferencias, corresponde al pliego de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas de Vida, producto con recursos provenientes de un convenio suscrito con USAID. Presupuesto 2016, categoría de gasto. El proyecto de presupuesto del sector Presidencia del Consejo de Ministros para el año fiscal 2016 será de 1.762 millones de soles. De dicha suma, el gasto corriente ascenderá a 1.667 millones, esto es el 95% del presupuesto, y gastos de capital ascenderá a 96 millones de soles, que representa el 5% del sector. Como se puede apreciar, el presupuesto para gastos de capital es liderado principalmente por el pliego de vida, que comprende las transferencias financieras que se efectúan a las entidades ejecutoras del gobierno local para el financiamiento de proyectos de inversión pública, proyectos productivos, infraestructura, reforestación, gestión ambiental y prevención y tratamiento del consumo de drogas, acordes a los objetivos estratégicos del Plan de Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2012-2016. Cuadro comparativo a nivel de pliegos en el presupuesto 2016. En esta diapositiva se muestra el comparativo de los presupuestos institucionales de apertura de los años 2014, 2015 y 2016 a nivel de pliegos presupuestarios. Como se puede observar, el presupuesto del año 2015 se incrementó en 4.4% respecto al año 2014, mientras que el incremento del presupuesto de todo el sector Presidencia del Consejo de Ministros del 2016 es de apenas 3.4% respecto del ejercicio 2015. El incremento del presupuesto en gasto corriente se debe principalmente al presupuesto de INEI para la realización de encuestas especializadas para el levantamiento de información estadística de línea base y evaluación del desempeño en el marco del presupuesto por resultados a nivel del Gobierno Nacional, así como las acciones preparatorias para los censos 12 de población y 7º de vivienda, así como el presupuesto de OCITRAN
que ha programado el desarrollo de actividades de supervisión y regulación de las 31 concesiones sobre las infraestructuras de transporte de uso público. Por otro lado, se puede apreciar que los organismos técnicos, OSINERMIN, DEVIDA, INEI, INDECOPI y SERVIR, son los que tienen mayor presupuesto, derivado principalmente de la mayor captación de ingresos en la fuente de financiamiento, recursos directamente recaudados por los servicios que prestan y que se orientan a la mejora de la prestación de los servicios a favor de la población. Programas presupuestales. Los programas presupuestales son de capital importancia dentro del Sistema Nacional de Presupuesto, toda vez que vinculan la asignación de recursos del Tesoro Público al cumplimiento de metas específicas de cada entidad. Es decir, para que la asignación de recursos a una entidad tenga un impacto efectivo en el cumplimiento de políticas públicas, debemos procurar que los presupuestos de nuestras entidades se realicen cada vez más bajo la figura de presupuesto por resultados o programas presupuestales. Por ejemplo, para el año 2016, la Presidencia del Consejo de Ministros cuenta con 10 programas presupuestales con un presupuesto total de 446 millones de soles a cargo de los siguientes 7 pliegos: Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas de Vida, con 202 millones de soles; Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI, con 57 millones de soles; Centro Nacional de Estimación de Prevención y Reducción de Riesgo y Desastres, CENEPRED, con 6 millones de soles; Presidencia del Consejo de Ministros, con 21 millones de soles; Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, con 56 millones de soles. Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones, OCIPTEL, con 53 millones de soles. Y CONCITEC, con 51 millones de soles. Es importante señalar que el pliego INDECOPI, a partir del año 2016, incorpora un nuevo programa presupuestal denominado Protección de la Propiedad Intelectual. Todo ello generará que la participación de los programas presupuestales en el presupuesto total del sector Presidencia del Consejo de Ministros se incremente de 14.6% en el 2014 a 25.3% en el 2015, manteniéndose el mismo porcentaje en el 2016, lo cual demuestra que el sector Presidencia del Consejo de Ministros viene adoptando medidas para que sus intervenciones se orienten a incrementar y mantener la calidad del gasto público a favor de la población. Principales metas del sector Presidencia del Consejo de Ministros. La Presidencia del Consejo de Ministros concentra 5 grandes temáticas: modernización de la gestión pública, descentralización, coordinación de políticas, gestión del riesgo de desastres y regulación y supervisión. Modernización de la gestión pública. La Presidencia del Consejo de Ministros, como ente rector de la modernización de la gestión pública, a través de la Secretaría de Gestión Pública, impulsa reformas en todos los niveles de gobierno. Entre las principales metas para el año 2016 se han definido las siguientes: aprobación del reglamento del Sistema Nacional de Modernización de la Gestión Pública, puesta en operación del Sistema Único de Trámites, creado por el Decreto Legislativo 1023 como herramienta informática para la elaboración, simplificación y estandarización del Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA, lo que permitirá transparentar y racionalizar los procedimientos y servicios que se prestan.
creación del sistema de gestión del conocimiento que posibilitará obtener lecciones aprendidas y establecer mejores prácticas para un nuevo ciclo de gestión. La Autoridad Nacional del Servicio Civil Servir viene implementando el servicio civil meritocrático, programando como meta para el próximo año 35 entidades que inicien concursos públicos de personal. El 20% de los puestos directivos públicos de las entidades que se encuentran en la etapa final del proceso de tránsito a la Ley Servir sean sometidos a concurso público. Y la Escuela Nacional de Administración Pública, ENAP, que capacite a 20.000 servidores públicos. En este marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, el ente rector, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, estima que en el año 2016 todos los sectores y gobiernos regionales contarán con sus planes estratégicos alineados a los objetivos nacionales y políticas de gobierno. Se desarrollarán 10 estudios estratégicos. Se concluirá el estudio para el desarrollo territorial del Perú en el marco de las acciones que se vienen llevando a cabo para que el Perú ingrese a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, meta que tenemos prevista para el año 2021 y que en los últimos meses el Perú ha venido trabajando en coordinación con este importante organismo internacional. Con la finalidad de disponer de estadísticas confiables, oportunas y al menor nivel de desagregación geográfica, el Instituto Nacional de Informática y Estadística, INEI, ha programado como metas para el próximo año concluir la actualización cartográfica y elaboración de directorios de viviendas y establecimientos de 858 distritos del país, lográndose la actualización cartográfica de 1.858 distritos. Mención aparte merecerá, cuando el país cuente ya con el satélite submétrico, la posibilidad de utilizar este instrumento para toda la cartografía nacional. Se integrarán las bases de datos e información estadística proporcionada por el Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, Poder Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario, a fin de contar con el Sistema Integrado de Estadísticas de la Criminalidad y Seguridad Ciudadana. Obtener indicadores adicionales para registrar la pobreza monetaria y obtener la pobreza multidimensional 2015. La ejecución de 7 encuestas especializadas a nivel nacional, Encuesta Nacional de Programas Estratégicos 2015, Encuesta a Establecimiento de Salud en la Atención del Control de Crecimiento, Desarrollo y Vacunas en Menores de 1 año, Encuesta Nacional a Instituciones Educativas, Encuesta Nacional Agropecuaria, Cuarto Censo Nacional de Comisarías 2016, Estudio de Impacto del Programa Beca 18 y Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza. Elaboración del mapa de desnutrición crónica de niñas y niños menores de 5 años con la finalidad de mejorar la focalización y el monitoreo de las políticas públicas. De otro lado, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, a través de programas con contenidos educativos, informativos y culturales, tiene por finalidad promover las expresiones multiétnicas y pluriculturales de la nación, promoviendo la inclusión en todos sus niveles. Entre las metas que se pretenden alcanzar se encuentran las siguientes: implementar una nueva señal de televisión pública cultural, emitir
43.728 horas de programación de las señales de TV Perú, también en el sistema HD, TV Perú Noticias, TV Perú Cultura, Radio Nacional, Frecuencia AM y FM, Radio La Crónica AM, con contenidos educativos, culturales, informativos y entretenimiento de carácter inclusivo. Y además se tiene proyectado que la señal de Canal 7 tenga un alcance a nivel internacional, como ocurre con las televisoras estatales de otros países. La instalación de 5 nuevas estaciones en diversas localidades del país para llegar a integrar más peruanos y diseñar y realizar 4 nuevas producciones de televisión de calidad que contribuyan a fortalecer la identidad, la diversidad y la integración de los peruanos. Descentralización. La descentralización es un proceso orientado al desarrollo integral, armónico y sostenible del país, mediante la separación de competencias y funciones y el equilibrado ejercicio del poder por los 3 niveles de gobierno. Es una política permanente de Estado que conduce la Secretaría de Descentralización de la PCM, en el marco de la cual se han programado alcanzar las siguientes metas: aprobar la Política Nacional para el Fortalecimiento de la Descentralización, orientada a reforzar los conceptos de país unitario y descentralizado, con un Estado eficiente, íntegro, transparente y democrático. En el marco de la ejecución del Plan de Supervisión y Evaluación de Competencias Sectoriales transferidas a los gobiernos regionales y locales, con enfoque de gestión descentralizada de los servicios públicos, se va a continuar con la evaluación de los servicios con priorización en las áreas de la salud y educación. Coordinación de políticas. La Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Coordinación, como responsable de la coordinación de políticas nacionales y sectoriales del Poder Ejecutivo, cumple un rol de articulador, facilitando el desarrollo de las relaciones gubernamentales e intergubernamentales, por lo que se espera alcanzar el siguiente año la institucionalización del uso del sistema informático de políticas nacionales en los ministerios, realizar el seguimiento continuo al proceso de reglamentación de leyes por parte del Gobierno, proporcionando el soporte de coordinación multisectorial necesario para el incremento de la eficacia en el proceso de reglamentación de leyes. Contar con el aplicativo informático sobre registro y reporte de solicitudes y pedidos de información atendidos y no atendidos por las entidades públicas, sobre transparencia y acceso a la información pública, con el objeto de mejorar la eficacia y eficiencia en el nivel de cumplimiento de los reportes, obteniendo y proporcionando información confiable y de manera oportuna. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCITEC, como institución rectora del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica, SINACIT, tienen entre sus tareas articular todos los organismos y recursos del sector en función de los objetivos y políticas nacionales de desarrollo, y sus metas para el año 2016 son las siguientes: otorgar subvenciones para programas de posgrado en ciencia, tecnología e innovación tecnológica en universidades nacionales, 510 becarios aproximadamente; subvenciones para proyectos de investigación e innovación, 148 subvenciones de movilizaciones hacia el exterior para el fortalecimiento de capacidades en ciencia, tecnología e innovación, y el registro de 41.400 publicaciones
de acceso libre a la información científica. La Dirección Nacional de Inteligencia DINI ha proyectado realizar durante el 2016 la difusión de la doctrina de inteligencia nacional, dictar cursos de inteligencia y contrainteligencia dirigidos al personal del Sistema de Inteligencia Nacional SINA a fin de fortalecer sus capacidades, implementar el Sistema Integrado de Gestión de la Seguridad Institucional. Debemos recordar a la representación nacional que este Gobierno ha dispuesto mediante el Decreto Supremo 071-2015 suspender toda actividad de inteligencia operativa de la DINI, dirigiendo su accionar a realizar inteligencia estratégica. Confiamos que la transferencia de los equipos adquiridos mediante convenio de cesión en uso sean asignados a la Policía Nacional con la participación del Ministerio Público y del Poder Judicial. Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas de Vida. Como ente encargado de diseñar y conducir la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas y contraparte nacional para todos los fondos de cooperación internacional destinados a la lucha contra drogas, se esperan alcanzar las siguientes metas: erradicación de 30.000 hectáreas de cultivo de coca, 28.000 personas atendidas por servicio de orientación, 80.000 familias vinculadas al desarrollo alternativo integral y sostenible, y las transferencias financieras para la ejecución de 250 actividades y 21 proyectos en las regiones. Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional, SEDENA. Esta entidad responsable de la gestión del Sistema de Defensa Nacional, cuya finalidad es garantizar la seguridad nacional, ha programado lo siguiente: la implementación, capacitación y difusión de los instrumentos para la gestión del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional en sus 3 niveles de gobierno, el fortalecimiento del Programa de Identidad Nacional con enfoque de seguridad multidimensional en los ámbitos cultural, científico y académico, público y privado. Hay que destacar que con la finalidad de contribuir a una mejor articulación y coordinación del SEDENA, se ha previsto la adscripción de SEDENA, INDECI y CENEPRED al Ministerio de Defensa como responsable para dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política de seguridad y defensa nacional. No hay que olvidar la gran cantidad de organismos adscritos a la presidencia del Consejo de Ministros. Y este es un paso inicial para una reformulación de la presidencia del Consejo de Ministros, que es un ministerio sin cartera y que tendrá el próximo Gobierno necesariamente que evaluar para tener una presidencia del Consejo de Ministros que cumpla con los fines que establece de manera clara e indubitable la Constitución. Gestión del riesgo de desastres. El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres tiene por objeto identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos y preparación y atención ante situaciones de desastres. Tiene como órgano rector a la Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastres y ha programado alcanzar lo siguiente: aprobación de la estrategia de implementación y del plan de monitoreo, seguimiento y evaluación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 2014-2021. Implementación del Programa Presupuestal 68, reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias en un promedio de 600 municipalidades provinciales y distritales. Elaboración, aprobación y ejecución de planes multisectoriales
por tipo de peligro. En el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, CENEPRED, elabora los instrumentos técnicos y brinda la asistencia técnica necesaria en los procesos de estimación, prevención y reducción de los riesgos de desastres, con la finalidad de proteger la vida de la población y el patrimonio. Sus metas para el próximo ejercicio serán concluir la asistencia técnica del proceso de reasentamiento del centro poblado de Nueva Ollantaytambo y de las comunidades de Misca y Cusibamba bajo de la provincia de Paruro en Cusco. Concluir con la asistencia técnica del proyecto contra aluviones en el distrito de Surite, Cusco. Elaborar 11 nuevos instrumentos técnicos, entre ellos el manual para la evaluación de riesgos, instrumentos técnicos para las inspecciones, manual de evaluación, etcétera. Lograr que 1.000 nuevos usuarios a nivel nacional, sectorial, regional y local implementen el sistema para la gestión de riesgos de desastres, mediante el cual se accederá a la información técnica geoespacial, investigaciones aplicadas, registros administrativos y herramientas de análisis del territorio para la estimación, prevención y reducción del riesgo y reconstrucción. Con la finalidad de encontrarnos preparados ante la eventualidad de las ocurrencias de desastres, el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, ha programado adquisiciones de 10.000 kits de bienes de ayuda humanitaria para familias damnificadas y afectadas en casos de emergencia. Comprenderán techo, abrigo y alimento. 8.120 profesionales capacitados en gestión de riesgos de desastres y el desarrollo de 6 campañas de comunicación social y 2 simulacros a nivel nacional. Además, 5 sistemas de alerta y el 100% de los gobiernos regionales con un centro de operaciones de emergencia operativo e implementado. Regulación y supervisión. Los organismos reguladores adscritos a la Presidencia del Consejo de Ministros tienen por finalidad actuar en ámbitos especializados de regulación de mercados o garantizar el adecuado funcionamiento de mercados no regulados, asegurando cobertura de atención en todo el territorio nacional. Con la finalidad de lograr un Estado moderno, garantizando el funcionamiento eficiente de los mercados que ofrecen servicios de transporte, el organismo supervisor de la inversión en infraestructura de transporte de uso público, OCITRAN, regula y supervisa las concesiones y actividades de las entidades prestadoras en beneficio de los ciudadanos. Entre sus principales metas se encuentran realizar 2.935 supervisiones a 31 concesiones otorgadas y emitir los informes correspondientes con las opiniones técnicas respectivas sobre modificaciones, interpretaciones y nuevos contratos de concesión. Además, informará a 40.000 personas en materia de atención al usuario acerca de la infraestructura del transporte de uso público. La supervisión del sector eléctrico, hidrocarburos y minero es un aspecto importante de la intervención del Estado en tal sentido. El organismo supervisor de la inversión en energía y minería, OCINER, ha programado lo siguiente: mantener como indicador para evaluar la calidad del alumbrado público un promedio de 1.50% de lámparas deficientes a nivel nacional. Lograr que el nivel de interrupciones del servicio eléctrico se mantenga en un promedio nacional de 48 horas año usuario. El 92% de las estaciones de servicio supervisadas
se encuentran entre los rangos de tolerancia aceptables. Los fondos del Programa de Inclusión Social Energético se aplicarán al programa Promoción de Masificación del Uso del Gas Natural con una meta de 8.000 vehículos convertidos. El organismo supervisor de la inversión privada en telecomunicaciones, OCIPTEL, está encargado de regular y supervisar el mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones, independiente de las empresas operadoras. Ha programado alcanzar el próximo año lo siguiente: 32 canales de atención en funcionamiento que desarrollarán orientación y supervisión en el interior del país, 9 salas unipersonales del Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios para atención de usuarios en el interior del país, la implementación del Sistema Nacional Centralizado de Servicios y Equipos Terminales Móviles, que identificará los equipos que se vienen utilizando en el país y los abonados a los cuales pertenecen estos para reducir la comercialización y utilización de equipos de procedencia dudosa e ilegal que son empleados en actos delictivos. 6.500 localidades rurales supervisadas para verificar la disponibilidad y continuidad de los servicios públicos de las telecomunicaciones rurales y la cobertura de la telefonía móvil. La SUNAS es la encargada de regular y supervisar y fiscalizar el desarrollo del mercado de servicios de agua potable y alcantarillado, y en el marco de dichas funciones ha desarrollado diferentes herramientas para conocer los derechos y obligaciones de los usuarios de los servicios de saneamiento. Entre las herramientas y prácticas realiza la sensibilización a alumnos y docentes, habiendo programado las siguientes metas: continuar con la incorporación de mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos, orientación a 40.600 usuarios sobre sus derechos, sensibilizar a 4.200 brigadieres del agua y 1.800 docentes sobre la importancia del agua potable, y una proyección para atender 24.000 apelaciones de reclamos. La labor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección Intelectual, INDECOPI, está destinada a propiciar el buen funcionamiento del mercado en beneficio de los consumidores y empresarios. En el año 2016 ha proyectado efectuar 28.210 registros de propiedad intelectual, derecho de autor, signos distintivos y patentes que generan competitividad, 685 registros de conocimientos colectivos de los pueblos indígenas asociados a la biodiversidad, 100% de expedientes tramitados dentro del plazo legal, 100% de implementación del sistema integrado administrativo para optimizar todos los procesos de la administración y planeamiento. 64.400 beneficiados en el marco del programa INDECOPI a tu alcance a nivel nacional, con la finalidad de acercar los servicios a la ciudadanía. El organismo de supervisión de los recursos forestales y de fauna silvestre, OSINFOR, realiza la supervisión y fiscalización de los recursos forestales y de fauna silvestre a fin de garantizar su aprovechamiento sostenible y su conservación, para lo cual ha proyectado alcanzar las siguientes metas: capacitación de 568 supervisores de campo a concesiones y permisos forestales, emisión de 1.185 resoluciones de procedimientos sancionadores. Tercer año de trabajo conjunto con la Intendencia Aduanera de SUNAT en el marco del operativo internacional denominado Operación Amazonas, a fin de determinar de manera certera y oportuna el origen de la madera. 40 talleres de fortalecimiento de capacitación de los diversos actores del sector forestal, y además
consolidar la transparencia y de la información a través de la integración de los sistemas técnicos y administrativos de OSINFOR. Señores congresistas, el presupuesto del año 2016 del sector presidencia del Consejo de Ministros es de 1.761 millones de soles, que representa un incremento del 3.4% respecto al presupuesto del año 2015. Incremento derivado principalmente por el mayor presupuesto de los organismos técnicos, INEI, OSINERMIN, OSITRAN y SERVIR. Progresivamente, el presupuesto de los programas presupuestales presenta un incremento, hecho que denota que los pliegos del sector PCM en el marco de la estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos a productos y resultados en favor de la población vienen priorizando su ejecución con dicho propósito. Muchas gracias, señor presidente. Agradecemos al señor presidente del Consejo de Ministros, don Pedro Cateriano. A continuación tiene la palabra la ministra de Relaciones Exteriores, Ana María Sánchez Vargas de Ríos. Bien, de esta manera entonces finalizó la presentación del presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano. Debemos precisar que previamente tuvimos la presentación del ministro de Economía y Finanzas. Veamos. República, señor presidente del Poder Judicial, señores congresistas, señor presidente del Consejo de Ministros, señores ministros. El sector Relaciones Exteriores está constituido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, su órgano rector, y por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APSI. De acuerdo con su ley orgánica, sus ámbitos de competencia son la política exterior, las relaciones internacionales y la cooperación internacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores está integrado por la Cancillería, 9 oficinas desconcentradas en Tumbes, Piura, Cajamarca, Iquitos, Cusco, Arequipa, Puno, Tacna y Trujillo, que se implementará en breve plazo. Responsables de impulsar la estrategia de desarrollo e integración fronteriza, de la articulación con los gobiernos subnacionales y de proveer los servicios a la población del interior del país, y la red de 133 misiones peruanas en el exterior, 59 embajadas, 70 consulados y consulados generales y 4 representaciones permanentes. Cuenta además con un órgano de formación profesional especializado en investigación, la Academia Diplomática Javier Pérez de Cuellar. Avances en la ejecución del 2015. A la fecha, el presupuesto institucional modificado asciende a la suma de 667 millones. Esta cifra es superior a la aprobada en el presupuesto institucional de apertura, PIA, en 86 millones, y se explica por las transferencias realizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas para cubrir los efectos de la variación cambiaria, la contratación de servicios para la emisión de pasaportes electrónicos, la provisión de recursos para la continuidad del proyecto del Centro Binacional de Atención en Frontera, CEBAF Desaguadero, en Puno, y los requerimientos de las actividades de APSI para la supervisión de las ONGs. Otra parte de esa diferencia se explica por la incorporación de los saldos de balance del año 2014, de las fuentes de financiamiento, recursos directamente recaudados y donaciones y transferencias, y por la transferencia financiera efectuada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, SUNAT, en el presente año para financiar la variación 1 del referido proyecto de inversión CEBAF Desaguadero y para la elaboración de los estudios de preinversión de los centros de atención en los pasos de frontera Santa Rosa, Tabatinga, Leticia, en la frontera tripartita con Colombia y Brasil, Iñapari, Asís, en el departamento de Madre de Dios, frontera con Brasil, y San Lorenzo, Extrema, también en el departamento de Madre de Dios, de la frontera con Bolivia. Debo señalar, por otro lado, que el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores se redujo
en 1,8 millones por aplicación del Decreto Supremo número 281/2015 EF, que dispuso la transferencia de partidas a favor de la reserva de contingencia para financiar las actividades y proyectos de reducción de riesgos, preparación y respuesta a las zonas declaradas en estado de emergencia ante el periodo de lluvias 2015 y 16 y ocurrencia del fenómeno El Niño. Del total de los 667 millones del presupuesto sectorial antes señalado, 654 millones corresponden al Ministerio de Relaciones Exteriores y 13 millones a la APSI. Se estima que al cierre del año la ejecución presupuestal alcanzará el 95,87%. El presupuesto asignado al Ministerio de Relaciones Exteriores está destinado principalmente a financiar los productos y actividades de los programas presupuestales número 0062, optimización de la política de protección y atención a las comunidades peruanas en el exterior, del 0133, fortalecimiento de la política exterior, y de la acción diplomática. Entre ellos, la representación político-diplomática, la promoción de las iniciativas para la integración regional e internacional, como la Alianza del Pacífico y APEC, la participación de sus funcionarios y el apoyo a la participación de las delegaciones nacionales en los foros multilaterales y en las organizaciones internacionales, las actividades de promoción económica y cultural y a la consecución de otros importantes proyectos y actividades como la organización y realización de la campaña de investigación científica a la Antártida y la ejecución del programa de inversión Perú y IRSA, que incluye la construcción del proyecto CEBAF Desaguadero. Asimismo, permite atender los gastos indispensables para el funcionamiento de la sede central en Lima, de las oficinas desconcentradas y de la Academia Diplomática del Perú. Con respecto a la APSI, el presupuesto financia los gastos de operaciones y mantenimiento necesarios para el cumplimiento de sus objetivos institucionales. Durante el año 2015, mi despacho ha otorgado especial importancia a la implementación de la política de modernización de la gestión pública. En ese contexto, a inicios de octubre pasado, se expidió el Decreto Supremo número 050/2015, RE, que aprobó la modernización de la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores, que incluye al servicio diplomático. El referido decreto y su correspondiente plan de acción introduce una serie de cambios normativos y organizacionales orientados a fortalecer el proceso de formación y de desarrollo de competencias y habilidades de los aspirantes y los funcionarios del servicio diplomático. Introduce además en este proceso un concepto de especialización flexible y amplia para que los funcionarios puedan desempeñarse en las oficinas desconcentradas en el interior del país. Se han reforzado también las acciones de los programas presupuestales, las acciones en otros ejes de la política de modernización de la gestión pública y el desarrollo de una serie de nuevos servicios consulares, como las certificaciones electrónicas, la entrega virtual de documentos, el acceso remoto a la documentación consular, orientados a reducir los tiempos de atención de los ciudadanos y a optimizar los mecanismos que garanticen la seguridad jurídica de los documentos y transacciones que realizan nuestros conciudadanos en el exterior. Con relación a los proyectos de inversión en 2015, la ejecución alcanzará el 60,71%. Este nivel se explica por la extensión de los plazos para la ejecución de las obras del proyecto CEBAF Desaguadero, debido a la aparición de elementos no previstos que exigieron la modificación de algunas de las características técnicas del proyecto. Presupuesto asignado para el 2016. Antes de presentar las cifras para el ejercicio 2016, desearía, señor presidente, poner en perspectiva el presupuesto del sector Relaciones Exteriores dentro del presupuesto del sector público nacional
El presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores representa un porcentaje muy reducido del presupuesto nacional, casi siempre por debajo del 0,50% del presupuesto de la República, y en el 2016 constituirá el 0,56% del presupuesto total del Ejecutivo. En ese sentido, el presupuesto del sector Relaciones Exteriores para el ejercicio 2016 alcanza los 589,2 millones, de los cuales 577,7 millones corresponden al Ministerio de Relaciones Exteriores y 11,5 millones a la APSI, que representan el 98,05% y el 1,95% del presupuesto total asignado respectivamente. En cuanto a las fuentes de financiamiento, el 88,99% corresponde a los recursos ordinarios, el 10,91% a recursos directamente recaudados y el 0,10% a recursos por operaciones oficiales de crédito. Para el 2016, los recursos asignados en el proyecto de presupuesto del sector Relaciones Exteriores en la fuente de financiamiento recursos ordinarios alcanzan la suma de 524 millones, monto similar al PIA de 2015, que ascendió a 520 millones. De este total, corresponden al Ministerio de Relaciones Exteriores 513 millones y a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional 11 millones. La mayor asignación de 4 millones está destinada a cubrir el proceso de elecciones generales en el exterior, 3 millones, a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores y la supervisión de las ONGs bajo responsabilidad de APSI. En el caso del presupuesto asignado al Ministerio de Relaciones Exteriores, el 88,77% corresponde a la fuente de financiamiento recursos ordinarios, con los que se financian principalmente las actividades de los programas presupuestales y los gastos de operación de los órganos del servicio exterior. Financian asimismo gran parte de los gastos indispensables para el normal funcionamiento de la sede central, las oficinas desconcentradas y la Academia Diplomática del Perú. El restante 11,13% corresponde a recursos directamente recaudados que están destinados esencialmente a fortalecer las capacidades de las áreas que los generan, al equipamiento de los órganos del servicio exterior, a la proyección de las actividades institucionales de la Academia Diplomática y a la atención de los contratos de personal bajo el régimen CAS, entre otros. El 0,10% corresponde a recursos por operaciones oficiales de crédito, el cual financia parte del proyecto Paso de Frontera CEBAF Desaguadero Perú-Bolivia. Debo destacar que en el marco de las disposiciones vigentes sobre la modernización de la gestión de los recursos y con el objeto de fortalecer el proceso de modernización en la Cancillería, en el presupuesto del año 2016, 406 millones, es decir, el 70% de los recursos estarán destinados a financiar los proyectos presupuestales por resultados, mientras que casi 100 millones, es decir, un 17,31%, se orientarán al financiamiento de acciones centrales. Los 71,55 millones restantes, que representan un 12,39% del presupuesto, se asignarán a la ejecución de acciones presupuestales que no resultan en producto. En cuanto a los programas presupuestales propiamente dichos, los recursos se distribuyen de la siguiente manera: 146 millones, 25% del presupuesto total del Ministerio, corresponden al programa presupuestal 0062, optimización de la política de protección y atención a las comunidades peruanas en el exterior, cuyo objetivo es mejorar y ampliar la capacidad de atención de los servicios consulares y fortalecer la capacidad del Ministerio de las oficinas consulares de garantizar la protección y asistencia al nacional en el exterior para una población objetivo de 3,5 millones de peruanas y peruanos residentes fuera del país, según proyecciones del INEI.
260 millones, 45% del presupuesto total del Ministerio, se han destinado al programa presupuestal 0133, fortalecimiento de la política exterior y de la acción diplomática, cuyos objetivos son garantizar la representación internacional del Estado y la protección de los intereses nacionales, facilitar la participación de las entidades públicas y privadas y de los emprendedores nacionales en las actividades de promoción económica, cultural y científica que realiza el Ministerio de Relaciones Exteriores y fortalecer las capacidades institucionales para la gestión estratégica de la política exterior y de la acción diplomática. La diferencia de 172 millones, 30% del presupuesto total asignado al Ministerio, se destinará a acciones centrales, 100 millones, que corresponden principalmente a las actividades de apoyo a la gestión institucional y a asignaciones presupuestarias que no resulten en productos, 72 millones, relativas a todas aquellas acciones que por su naturaleza no están comprendidas en los PPRs. Me permitiría señalar en ese contexto, señor presidente, que durante el ejercicio 2016 se iniciarán los trabajos para el diseño de un nuevo programa presupuestal que aborde los temas vinculados al desarrollo y la integración fronteriza. Perdón, señora ministra. Si podemos guardar silencio, por favor. Ok, puede continuar. Gracias. En virtud de la rectoría que el sector ejerce en esta política nacional. En cuanto a los gastos de inversión, se debe mencionar que en el proyecto de ley de presupuesto se está prorrogando la 38ª disposición complementaria final de la Ley 30.114, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014, que autoriza a la SUNAT a transferir recursos financieros con cargo a sus saldos de balance para financiar los proyectos de inversión del programa Pasos de Frontera, Perú y IRSA, destinado a la construcción de centros binacionales o nacionales de atención en frontera. No desearía continuar, señor presidente, sin detenerme brevemente para destacar dos de las importantes tareas que el sector llevará a cabo el próximo año. Se trata, en primer lugar, de la organización de las elecciones generales en el exterior, que permitirá facilitar el ejercicio de la ciudadanía y los derechos políticos a cerca de, hasta la fecha, 900.000 electores registrados, que se acercarán a sufragar a las 4.500 mesas electorales organizadas en los centros de votación que estarán distribuidos en un total de 185 ciudades en 62 países. Cumpliendo con nuestra obligación, garantizaremos que tanto el material electoral como los locales de votación estén disponibles en la oportunidad y en los horarios fijados por la autoridad electoral para que los ciudadanos puedan sufragar en las mejores condiciones posibles de accesibilidad, comodidad y seguridad. Garantizaremos, asimismo, que se respeten estrictamente las normas aplicables al proceso de recuento de votos y nos aseguraremos de que la información sobre los resultados sea puesta en conocimiento de la autoridad electoral en los plazos exigidos por las normas. En 2016 corresponderá también